tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Eliseo Iván Lezama. Como uno de tantos, uno de tantos videos, les, les voy a hablar un poco del concubinato. El concubinato es un concepto en el cual es la unión de dos personas, un hombre y una mujer, sin impedimento para contraer matrimonio, que es en vida en común, como si estuvieran casados por 2 años. La legislación civil maneja 2 años. En la legislación laboral, ante trámites institucionales de las dependencias de seguridad social como el ISSSTE o el IMSS, son 5 años. Si o antes si se han concebido un hijo en común en dicha relación, la concubina y el concubinario tienen derechos y obligaciones recíprocos, alimentos y sucesorios, independientemente de los demás reconocidos en las leyes. Rigen todos los derechos y obligaciones inherentes a la familia en lo que fueren aplicables. El, el mismo concepto en el mismo concepto en el concubinato es un hecho jurídico que consiste en la unión de dos personas de distinto sexo, es decir, un hombre y una mujer sin impedimento de conformidad a la ley para contraer matrimonio que hagan vida en común como si estuvieran casados por, por 2 años, o bien que hayan vivido por menos de 2 años para que hayan concebido un hijo en común de esta relación. La unión de los concubinos no se efectúa ante el juez del registro civil. Sin embargo, a pesar de todo esto, la ley otorga efectos jurídicos para la protección de los derechos de los miembros de la pareja y de los hijos. El concubinato designa la idea o situación de un hombre con su concubina o compañera de vida, que también, ya también en las reformas a la ley ya debe de estar asignado que también ya debe de haber un acta de concubinato. El concubinato designa la idea o situación de un hombre con su concubina o compañera de vida. Se refiere a la cohabitación permanente en un mismo domicilio entre un hombre y una mujer solteros. Consiste en la manifestación de voluntad de un hombre y una mujer que está dirigida a formar una familia y que actualmente es reconocida por el Código Civil, y a la que se le reconoce algunos efectos jurídicos, pero en una forma los mismos que el matrimonio, que también se puede considerar en el artículo 164 del Código Civil. En los derechos y obligaciones de los concubinos, la concubina y el concubinario tienen derechos y obligaciones recíprocos, sí, siempre que sin impedimentos legales para contraer matrimonio hayan vivido en común en forma constante y permanente por un periodo mínimo de dos inmediatos, o sea, un periodo mínimo de 2 años. No es necesario el transcurso del periodo de los 2 años, como les comento, cuando reunidos los demás requisitos tengan un hijo en común. Si una misma persona se establece en varias uniones con las características anteriores, a ninguna se reconocerá como concubinato. En este caso, quien haya actuado de buena fe podrá demandar del otro una indemnización por daños y perjuicios, como un tipo de, de también va implicado también el tipo de pensión alimenticia. Para que sí que si hay hijos también se debe de cubrir ese tipo de aspectos. El, también, o sea, lo que se maneja que al cesar la convivencia, la concubina o el concubinario que carezcan de ingresos o bienes suficientes para su sostenimiento, tiene derecho a una pensión alimenticia, como les comento, en un tiempo igual. No procederá la demanda de alimentos por parte del concubino que haya demostrado ingratitud, abusos o, que haya estado que haya estado casado con otra mujer, si en el caso que es un hombre, o una mujer que ya está casada con otro hombre. Digo, que sea casado con otro hombre, pero que tenga una pareja en otro lado con concubinato. No procederá la demanda de alimentos por lo que les comento. O viva en concubinato, contraiga matrimonio. El término para que sea la acción de alimentos por los concubinos deberá ejercitarse dentro del año siguiente a que cese la vida en concubinato. Es un plazo máximo de un año.
La diferencia entre uniones sexuales: en la actualidad existen otras uniones reconocidas por el derecho, ya sea que éstas se establezcan entre personas del diferente o mismo sexo. Entre ellas encontramos la unión homosexual y la sociedad de convivencia para las personas de LGBT o transgénero. Unión, de hecho, cuando, como les comento, este tipo de temas es que va también implicado en los derechos humanos. Que la equidad de género, y que también sean los derechos humanos de las personas LGBTTI, que en el cual también tienen eh, derechos civiles, derechos de familia y de derechos sobre pensión alimenticia. La unión de hecho homosexual se entiende por pareja de hecho homosexual, la unión estable de convivencia entre personas del mismo sexo, no unidos por matrimonio, perdón. El reconocimiento jurídico del matrimonio entre homosexuales es en la actualidad una tendencia, como en los demás países del mundo, en Occidente y en Europa también ya hay ese tipo de matrimonios. Los concubinatos y las uniones que han habido se encuentran determinadas, reconocidas y reguladas, o desconocidas y censuradas de acuerdo a la realidad cultural, social, política, histórica y jurídica de los diferentes países en los cuales también se ha determinado este tipo de aspectos. La unión, de hecho, entre personas del mismo sexo, en aquellos países en los que se reconoce hasta nuestros días, se ha regulado legalmente a través de su equiparación al concubinato a figuras afines, pero en muchos casos no en su totalidad. En la actualidad sabemos de varios países en Europa y Latinoamérica que en estos términos reconocen derechos, obligaciones y efectos jurídicos a las uniones de homosexuales. Entre ellos podemos mencionar Australia, España, Francia, Dinamarca, Alemania, Suiza, Nueva Zelanda y así entre otros. Y también, pues, por supuesto, México. Por cuanto a las uniones de hecho homosexuales, encontramos que tienen en común con el concubinato la convivencia, la solidaridad y ayuda mutua, la permanencia, la publicidad, la igualdad, la fidelidad, cohabitación y respeto mutuo. Obviamente, en este caso, la procreación, aunque es posible por la vía biológica natural en unos casos, los hijos producto, producto de ella nunca serán comunes, sino solo de uno de los miembros de la pareja, aunque la creencia la hagan juntos. También se puede optar en este caso por medios artificiales como la fecundación asistida, la maternidad subrogada o inclusive vía la adopción, pero no serán hijos de la pareja los países que así lo permiten jurídicamente, pero nunca biológicamente. Existen en los países algunas posibilidades artificiales que se encuentran reguladas, y en otros estados prohibidas. Sin embargo, existe esta posibilidad de que aún así, aunque de que sí pueden adoptar, tener hijos, que las personas del mismo género, tal vez hasta los avances de la ciencia pueda haber que las personas del mismo sexo puedan procrear hijos biológicos. Tal vez a futuro. Todavía no se ha sabido muy bien esa información. Lo que sí es que el reconocimiento de la unión, como les comento, y sus efectos se encuentran condicionados a sus registros, a los denominados registros de parejas de hecho, aquí en la ciudad, como la ley de sociedad en convivencia. El, el, este, mm, la regulación es más o menos común, sin embargo varía de país a país, como les comento. Se observan los siguientes requisitos comunes en las legislaciones: ser mayor de edad o menor emancipado, no sufrir las de enfermedades mentales o incurables o que generen estado de interdicción temporal o permanente, que no se caiga en alguno de los impedimentos por parentesco, la inscripción en el registro del convenio económico otorgado por la pareja homosexual, y haciendo un contrato privado o público. Cubiertos estos requisitos y cualquier otro establecido por las legislaciones aplicables, el registro se llevará ante la autoridad administrativa correspondiente, la que sancionará el acto mediante la declaración o resolución que se establezca el registro, la validez y existencia de la unión del hecho. A la disolución de la unión de hecho, los miembros de la pareja podrán hacer valer
el acuerdo que hayan establecido al registrar la unión o podrán pactar sobre el mismo asunto durante el acto de disolución. En caso de que no haya acuerdo, corresponde a la autoridad judicial competente resolver sobre el asunto. Tanto parejas del mismo sexo como las parejas heterosexuales tienen los mismos derechos y sobre todo también pueden dirimirse controversias ante un juez de la familiar correspondiente a sus domicilios. Se observa regulación en materia de límites a la disolución de los hechos, como les comento. En los siguientes supuestos están obligados a darse alimentos siempre que estén en alguno de los siguientes supuestos: cuando uno de ellos haya disminuido su patrimonio o bienes para el sostenimiento del hogar, la pareja y la familia, que uno de ellos haya quedado el cuidado del hogar. La legislación aplicable suele tener disposiciones sobre la compensación económica que se deben los miembros de la pareja cuando la disolución de la misma se presente, cuando uno de los convivientes se encuentre en la siguiente situación: que carezca de medios para sobrevivir, los que tiene sean insuficientes o se haya dedicado a las labores del hogar, o que haya prestado servicios para el otro conviviente. Por cuanto los derechos sucesorios, en el caso de la sucesión legítima, el miembro de la pareja sobreviviente podrá acudir a la sucesión y seguirá las reglas establecidas para este caso en la ley. Cuando se trate de una testamentaria, será lo dispuesto en el testamento. A la disolución de la unión, los miembros de la pareja están impedidos para establecer y registrar una nueva unión, de hecho, por un periodo de conformidad a la ley aplicable. La, la ley es la ley de sociedad en convivencia es aprobada por la Asamblea Legislativa aquí en la Ciudad de México en noviembre de 2006 y publicada en la Gaceta Oficial el 16 del mismo mes, en noviembre. La sociedad de convivencia es definida por la Ley de Sociedad en Convivencia como un acto jurídico bilateral que se constituye cuando dos personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar en común o con voluntad de permanencia y de ayuda mutua. Se regirá en lo que fuera aplicable los términos del concubinato y las relaciones jurídicas que se derivan de este último entre los convivientes conforme a la legislación civil o cualquier otra ley aplicable. Se le aplica requisitos de forma para su validez que existencia trae la obligación de presentar una solicitud por escrito, la que deberá ser ratificada y registrada ante la Dirección General Jurídica y de Gobierno del órgano político administrativo del domicilio donde se establezca. En caso de que llegara a terminar la sociedad en convivencia termina por voluntad de ambos, cualquiera de las o los convivientes, por el abandono del hogar común de uno de los convivientes por más de 3 meses sin que haya causa justificada, y porque alguno de las o los convivientes contrae matrimonio o establece una relación de concubinato. Porque alguno de las o los convivientes haya actuado dolosamente al suscribir la sociedad de convivencia por la defunción de alguno de las o de los convivientes. En el caso de terminación de la sociedad, en el caso de terminación de la sociedad de convivencia, el conviviente que carezca de ingresos y bienes suficientes para su sostenimiento tendrá derecho a una pensión alimenticia por la mitad del tiempo que haya durado la sociedad de convivencia, siempre que no vaya en concubinato, contraiga matrimonio o suscriba otra sociedad de convivencia. Este derecho podrá ejercitarse durante el año siguiente a la terminación de dicha sociedad. Cuando fallezca un conviviente y éste haya sido titular del contrato de arrendamiento del inmueble en el que se encuentra establecido el hogar en común, el sobreviviente quedará sujeto a los términos de los derechos y obligaciones de dicho contrato que se establezca ante un notario, como tipo documento denominado capitulaciones matrimoniales. En el caso de la terminación de convivencia, cualquiera de los convivientes dará aviso por escrito. En el caso de la terminación, dará aviso por escrito, de hecho, a la autoridad registradora del órgano político administrativo del hogar en común. Bueno, por mi parte ha sido un pequeño y breve comentario sobre el tema del concubinato y sobre todo desear que mañana 6 de junio salgan a votar,
votemos, analicemos el voto y, y que en sí, en verdad, o sea, sí votemos también por los demás partidos, no más por el partido en el gobierno, para que se pueda diversificar el voto, o sea, que se regule y esté repartido el poder entre los demás partidos. ¿Para qué? Porque considero, o sea, de que haya sigue habiendo instituciones autónomas, este tribunales, tribunales con plena autonomía y, perdón, en- tribunales con plena autonomía y que sobre todo este el mismo INE no llega a pertenecer a la Secretaría de Gobernación y que sobre todo, o sea, se siga demostrando que sí tengamos la autonomía y libertad de seguir ejerciendo un derecho al voto que es un sufragio universal y es un derecho humano a seguir votando. Bueno, por mi parte, que tengan buenas noches y gracias por la atención.